Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo por parte del Servicio de Administración de Rentas. Les saluda Linet Rico. A continuación, vamos a dar comienzo a esta jornada de capacitación referente al impuesto sobre la renta, persona natural, periodo fiscal 2020. Para ello, nos acompaña la licenciada Elisa López, quien cuenta con una larga trayectoria en la administración tributaria y asimismo con vasta experiencia referente al tema. Sin más, damos comienzo a esta jornada de capacitación. Con ustedes, la licenciada Elisa López. Muy buenos días, para mí es un placer estar en esta mañana con ustedes impartiendo lo que es esta capacitación sobre lo que es el impuesto sobre la renta para personas naturales relacionado a lo que es el periodo fiscal 2020. Los objetivos de esta capacitación es facilitar, ¿verdad?, a nuestros obligados tributarios el cumplimiento voluntario de la presentación de sus declaraciones y determinar lo que son las nuevas normativas. Vamos a ver rápidamente algunas definiciones que nos ayudarán a entender un poco esta capacitación. Ingresos, ganancias o pérdidas. ¿Cuál es la diferencia? El ingreso es toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo jornal, honorario y en general cualquier percepción en efectivo, en valores o en especies o en créditos que modifiquen el patrimonio del contribuyente. Quiere decir que es todo aquello por lo cual yo pueda obtener un ingreso. Estará grabado en el impuesto sobre la renta. Y la ganancia es el resultado positivo o negativo de las operaciones realizadas de los bienes que constituyen el giro propio o habitual de un contribuyente. Es decir, que la ganancia es ya después del ingreso que nosotros tenemos, menos lo que son costos y gastos, pues nos genera lo que es una ganancia o una pérdida. La renta bruta en relación a la renta neta. La renta bruta es el total de los ingresos, en donde todavía no hay deducciones y no hay costos ni gastos. Sin embargo, la renta neta es en el cual ya se rebajan los gastos ordinarios y necesarios en la generación de la renta, los cuales deben de estar debidamente comprobados, pagados o incurridos para poder generar la misma. Exenciones y exoneraciones. Este tema lo vamos a aclarar y lo vamos a utilizar más adelante en algunas de las modificaciones que tenemos en las reformas. En las exenciones es muy importante que recordemos para efecto de esta capacitación que las exenciones son otorgadas por ley y no necesitan un trámite administrativo autorizante. Sin embargo, la exoneración sí requiere un trámite administrativo, que en este caso es la resolución de exoneración otorgado por la Secretaría de Finanzas. La renta descansa sobre el principio de renta territorial. Esto está establecido en el artículo 1 de nuestro Código Tributario, ¿verdad? Y esto es para evitar o disminuir lo que es la doble tributación. Las fuentes de la renta. Las fuentes de la renta podemos decir de que es el capital. ¿Quién tiene el capital? Las personas jurídicas y los comerciantes individuales. ¿Quién tiene el trabajo? Las personas naturales que como usted y como yo, pues ofrecemos nuestra fuerza de trabajo. O puede haber una combinación de ambos, que es cuando una persona tiene trabajo y también genera capital. En este caso, ¿verdad? Puede ser una combinación de ambos. El impuesto sobre la renta descansa sobre la habilidad y capacidad de pago. Quiere decir de que será proporcional a nuestros ingresos en relación a todos los ingresos relacionados a dinero, a valores, a especies, a créditos y a derechos. ¿Quiénes están obligados a presentar y a pagar el impuesto sobre la renta para persona natural? Todas las personas naturales domiciliadas o residentes en Honduras, nacionales o extranjeras, que realicen sus actividades o tengan renta territorial, quiere decir que la realicen dentro de nuestro territorio nacional. En este caso están obligados a la presentación y al pago. Las personas naturales sujetas a retención cuando tengan más de un patrono. Es decir, si la persona asalariada solamente tiene un patrono, no requiere la presentación del impuesto sobre la renta.
únicamente si esa persona tiene ingresos mixtos. Quiere decir de que tiene sueldos y salarios y adicionalmente puede tener otro ingreso como alquileres o comerciales o servicios. Y siempre y cuando supere lo que es la base exenta. Sin embargo, es importante recordarles, obligados tributarios, que si usted emite documentos fiscales, en este caso lo que es la factura o recibo por honorarios, debe de presentar su declaración del impuesto sobre la renta. Si no llega a la base exenta, entonces deberá de comunicarnos y hacer la solicitud de baja de obligación de impuesto sobre la renta por no llegar al mínimo exento. Esa solicitud debe de presentarla, ya que debe de comunicarnos, en este caso, su comportamiento tributario. Evite generar algún omisos o alguna sanción por un incumplimiento de su obligación. También tenemos los sujetos retenedores del artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Cuáles son estos? Estos son los profesionales independientes o lo que llamamos como 12.5%. Aquellos profesionales independientes, surge mucho esta pregunta y la he escuchado mucho a través de los años, en el que me dicen, pero es que a mí ya me retuvieron el impuesto del 12.5, ¿por qué tengo que declarar? Porque el 12.5 es solamente un anticipo al impuesto sobre la renta, por lo tanto tengo que declarar y pagar la diferencia si corresponde en mi declaración del impuesto sobre la renta. Y ese monto que yo ya pagué, porque fui retenido, lo consignaré en las casillas destinadas a lo que son créditos por honorarios profesionales o por artículo 50. Los sujetos a exoneración mediante resolución de ese fin también están obligados a declarar el impuesto sobre la renta para personas naturales. El vencimiento ya está establecido en los artículos 27 y 43 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y dice que el periodo es anual y que está computado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Ese es el periodo fiscal normal y el vencimiento es el 30 de abril. También tenemos los periodos especiales. ¿Qué nos establece los periodos especiales? Esto lo encontramos también en el del impuesto sobre la renta. Y los periodos especiales son aquellos que son distintos del 1 de enero al 31 de diciembre. Y ya la norma nos establece que deben notificarse previamente por escrito al Servicio de Administración de Rentas ese periodo especial, que requiere el cumplimiento de sus obligaciones y presentar su declaración de conformidad al periodo especial que se ha establecido. Recordemos que la primera vez cuando hay un cambio de periodo especial deberemos de presentar dos declaraciones. Una declaración que le llamamos declaración corta, que es la que hace la transición al periodo especial y luego el periodo especial. Es importante destacar que el periodo especial, ¿verdad?, puede ser utilizado principalmente por aquellos que realicen actividades cíclicas o estacionales, como las actividades agrícolas, agroindustriales y similares. También podrán utilizarlo los contribuyentes que por afiliación, vínculo o asociación con empresas nacionales o extranjeras requieran tener un periodo especial porque yo necesito adecuarlo, en este caso, a mi casa matriz. Entonces, es importante que el periodo fiscal especial, puede realizarse en los meses de enero a noviembre. Si mi vencimiento es en el mes de diciembre, yo no tengo un periodo especial, tengo un periodo normal. Entonces, el vencimiento, en el caso del periodo fiscal 2020, es importante destacarlo, que es en el día calendario 2021. Quiere decir, si yo tengo un periodo especial en el mes de febrero, o en el mes de marzo, pongamos, que vence el 31 de marzo, entonces mis estados financieros cierran el 31 de marzo. ¿Qué periodo fiscal voy a declarar? Voy a declarar el 2020. Hemos encontrado muchos obligados tributarios que tienen una mala concepción del periodo especial y si su vencimiento contable es al 31 de marzo, nos quieren presentar el periodo fiscal 2021. Eso no es correcto y ya hay limitaciones para que esas declaraciones no puedan ser aceptadas. E incluso muchos obligados tributarios han tenido que rectificar muchas declaraciones en forma histórica por ese comportamiento.
Entonces recordemos, para el periodo fiscal 2020, si yo tengo un periodo especial, mi vencimiento va a ser puede ser cualquier mes de enero a noviembre, al último día. Sin embargo, estoy declarando el periodo fiscal 2020. Las tarifas. En el caso de las personas naturales, la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 22 de la ley establece en el inciso B que las personas naturales domiciliadas en Honduras pagarán para el ejercicio fiscal 2020 en base a lo que es la tabla progresiva. Más adelante vamos a desarrollar algunos ejercicios donde vamos a explicar la aplicación de esta tarifa. Sin embargo, es muy importante destacar que esta tabla progresiva cambia todos los años en base a lo que es el índice de precios al consumidor establecido por el Banco Central de Honduras, y es el Servicio de Administración de Rentas en el cual en todos los meses de enero comunica cuál es la tabla progresiva que será aplicada para ese periodo fiscal. También tenemos las tarifas establecidas en el artículo 22A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual nace en el decreto 278-2013 y fue reformado mediante decreto 31-2018. Ahora vamos a ver en qué consiste esta norma. El cálculo del 22A para el periodo fiscal 2020 establece una tasa de un 1% de los ingresos brutos fiscales del 2019. Recordemos, estamos para calcular el 2020, vamos a previamente verificar el ingreso bruto del periodo fiscal 2019. Si ese ingreso bruto del periodo fiscal 2019 supera los 1.000 millones de lempiras, entonces se calculará el 1% sobre el monto del ingreso bruto del periodo fiscal del 2020. Quiere decir que el periodo fiscal 2019 nos sirve para poder establecer la tasa y luego esa tasa, una vez ya calculada, será la aplicación para el ingreso bruto del periodo fiscal 2020. Y se aplicará el que sea mayor entre lo que es el literal A, en este caso literal A o B. El A es para personas jurídicas, el B es para personas naturales, que es esta tabla progresiva que vimos en la diapositiva anterior, y el cálculo del artículo 22A. Entonces vamos a aplicar el que sea mayor. Esta tarifa del 1% también puede ser reducida. ¿En qué momento podemos reducir y en qué porcentaje? Se reduce a un 0.5%. En el caso de los ingresos obtenidos por personas naturales o jurídicas que produzcan o comercialicen los siguientes servicios o productos: producto y distribución o comercialización de cemento, los servicios públicos prestados por las empresas estatales, los productos farmacéuticos para uso humano a nivel de productor, importador o comercializador, el sector o industria de la panadería, la producción o distribución y comercialización de los productos derivados de acero para la construcción. Esto no incluyen la venta de chatarras o las actividades industriales mineras. Y también tenemos la producción o comercialización o exportación de café. Recuerden, estas son las actividades que reducen a 0.5% la aplicación de esta tarifa. Ahora, también tenemos aquellos que no estarán sujetos a este 1%. ¿Cuáles son estas personas? Las personas naturales que obtengan ingresos por sueldos y salarios. Si la persona obtiene todo su ingreso por sueldos y salarios, no habrá una aplicación del artículo 22A. O si tiene actividades mixtas, ese porcentaje o ese monto de ingreso será reducido en su declaración. También la prensa escrita y las empresas durante los 2 primeros años de su constitución, quiere decir antes de que den inicio a sus transacciones de comercio. También las personas naturales o jurídicas que incurran en pérdidas por casos fortuitos o fuerza mayor derivadas ya sea de desastres naturales, catástrofes, guerras, estado de excepción, debidamente acreditados ante la Administración Tributaria al Servicio de Administración de Renta, ¿verdad? Debiendo de realizar la solicitud respectiva debidamente comprobados sus estados por un perito
autorizado para el mismo. Las personas naturales o jurídicas que obtengan ingresos, ¿verdad? Por producción, venta y distribución, y aquellos de petróleo y aquellos que no lleguen a la base, ¿verdad? Que sería el porcentaje. Adicionalmente, también la norma nos establece que las personas naturales o jurídicas que hubieran obtenido un resultado favorable ante la Secretaría de Estado en el despacho de finanzas, producto de una inspección fiscal que compruebe que dicha persona han contabilizado todos sus ingresos gravables y no han incorporado gastos que no sean deducibles conforme a lo establecido en la ley del impuesto sobre la renta. Quiere decir que pueden realizar la solicitud ante la Secretaría de Finanzas con sus estados financieros y demostrando de que efectivamente todos sus ingresos y todos sus costos y gastos están debidamente justificados y en este caso, ¿verdad? Por una verificación fiscal se le emitirá una resolución y esa resolución deberán de traérnosla, en este caso, al Servicio de Administración de Renta para que nosotros podamos registrarla y no haya una aplicación en el formulario a lo que es el pago de este 1%. Y solamente quedaría afecto, en este caso, a lo que es el artículo 22B, ¿verdad? Que es la tabla progresiva. Vamos a ver las sanciones por el incumplimiento. Recordemos que hay dos obligaciones, uno lo que es la multa y el interés. Esto está establecido, ¿verdad?, en nuestro Código Tributario. Y ya establece que cada falta se sanciona en forma independiente. La multa está asociado a la presentación de la declaración. Es decir, si usted no presenta su declaración de impuestos sobre la renta en tiempo, entonces aplicará una multa. Pero si esa declaración causara impuesto, quiere decir de que hay un impuesto a pagar generado, entonces generará un interés a favor del fisco por el incumplimiento del no pago del mismo. La aplicación de estas multas podemos indicarlo que para el impuesto sobre la renta está establecido un interés de un 3 hasta un 36%. Y en el caso de la multa, pues tenemos dos tipos de multa. Uno, cuando la declaración causa impuesto y cuando la declaración no causa impuesto. ¿Por qué no puede causar impuesto? Porque es un exento, porque es un exonerado, porque tiene mayores créditos, porque realizó mayores pagos. En estos casos, el impuesto a pagar no hay un impuesto a pagar, entonces la multa se calcula en base, ¿verdad?, a lo que son el rango de ingresos. Cuando causa impuesto, entonces sobre el monto, el impuesto causado se aplica un 5 el primer mes, un 10 el segundo mes, un 15 el tercer mes, un 20 el cuarto mes y un 25 el quinto mes. En este caso, cuando la multa no causa impuesto, entonces aplicamos lo que es el rango por ingresos brutos. Este es del periodo fiscal inmediato anterior, ¿verdad? En base al ingreso, entonces podrá ir desde una multa equivalente desde el 10% de un salario mínimo promedio vigente hasta, ¿verdad?, una multa aplicable a 10 salarios mínimos más un 1% de un salario mínimo promedio vigente a razón de 500,000 de ingresos brutos adicionales. Quiere decir que puede haber una multa que puede estar entre, podemos variar desde cerca de 3,000 empiras o 2,000 y algo, hasta 1 millón, 2 millones en una multa, dependiendo del ingreso del obligado tributario. Los formularios. Vamos a ver los formularios para el impuesto sobre la renta para persona natural. Muy importante que veamos que tenemos formularios preimpresos y formularios electrónicos. En los formularios preimpresos debemos de verificar y nosotros ya tenemos diseñado lo que es las versiones por formulario. ¿Dónde pueden encontrar ustedes los formularios impresos? Pueden ingresar a nuestra página www.sar.gov.hn, servicios en línea, formularios preimpresos, y dentro de este buscar el formulario 272. En este formulario pulsa en generar.
Aquí deberá de consignar su nombre, su RTN y el periodo a declarar. En este caso podemos buscar hasta 10 años. Vamos a buscar el 2018, verán que se le genera lo que es ya el formato y deberá de realizar la impresión de 3 ejemplares. En el caso del 2020 también ya está disponible para que ustedes lo puedan descargar y se imprime igual, ¿verdad? Es una versión 8 y ya les proporciona la versión que ustedes deben de utilizar. Por favor, no lo manchen, no lo sustituyan, no utilicen o transgredan la información que ya está contenida en los formularios que ya están autorizados para ustedes, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Recordemos que el papel genera mucha inconsistencia también y lo mejor es utilizar los medios electrónicos. Cuando ustedes utilizan un formulario en papel, la mayor parte van a tener normalizaciones y les va a generar inconsistencias, a menos que sea una persona extremadamente diestra en el cálculo de todos los impuestos y que sepa exactamente cómo calcularlo. Así que nuestra recomendación como servicio de administración de renta es que utilice los medios electrónicos. Son más fáciles y le realizan lo que es el cálculo y le consignan los montos donde deben de estar correctos. En el caso tenemos disponible en el formato electrónico, pues el formulario 277. Tenemos dos versiones, tenemos una versión 1 para periodos menores al 2018 y una versión 2 para periodos mayores al 2019. ¿Cómo podemos utilizarla? Nos vamos a formularios, nuevo, seleccionamos el usuario, podemos tener varios, si somos contadores, pues podemos tener todos nuestros clientes. En este caso vamos a hacer una declaración de 2000 anterior. Si se fijaron, estamos en la versión 1. Si yo quiero hacer el 2020, me va a decir que no puedo declarar para ese periodo. Si quiero hacer una 2019, tampoco, porque no está habilitado para el módulo. Sin embargo, para el periodo 2018 hacia atrás, perfectamente puedo ingresar y hacer el llenado de mi declaración. Si voy a declarar 2019 en adelante, entonces selecciono la versión número 2 del formulario. Entonces, seleccionamos y aquí es importante destacar también que ahora hacemos un proceso de acreditación, ¿verdad? Donde seleccionamos y vemos, solo tenemos 2019, 2020 y 2021 que estarán habilitados para que ustedes puedan declarar. En el caso del 2020, luego hacemos una conexión porque ahora es con servicios conectados a nuestra base de datos. Vamos a pasar acá y luego ingresamos. Una vez que nos hemos conectado, seleccionamos el módulo y podemos avanzar hacia nuestra declaración. Más adelante vamos a ver el detalle de cómo llenar esta declaración. Los códigos aplicables. Importante, el código de impuesto para el impuesto sobre la renta es el 102. También tenemos lo que son los conceptos de pago. Dentro de estos conceptos de pago tenemos 3. Uno, que es el propio cómputo, que es el que va con la declaración. Cuando yo declaro el impuesto sobre la renta para persona natural, por defecto ya me trae el concepto de pago 1. Sin embargo, cuando yo quiero realizar pagos a cuenta o pagos de anticipo, entonces ahí cambia y lo hago en un recibo oficial de pago. Recordemos, los pagos a cuenta son junio, septiembre y diciembre, al igual que el anticipo. Entonces, estos pagos se realizan en una cuenta 5. Entonces quiere decir que van a consignar código de impuesto 102, pero el pago a cuenta lo van a consignar como en el concepto de pago como 5. También es importante de que cuando van a realizar pagos a cuenta, tienen el periodo fiscal, si va a ser 2020, entonces va a ser 01-2020. Y los 3, 01-2020 el de junio, 01-2020 el de septiembre y 01-2020 el de diciembre. No tienen que poner 06-2020 o 12-2020, no. Siempre van al periodo fiscal 01 y al año en el que están realizando el pago. En el caso del anticipo, ¿verdad? Que es por las pérdidas, si se le ha generado, entonces no deberá de pagarlo en el concepto de pago 5, sino en el concepto de pago 25. Ahora
Vamos con las deducciones y exenciones que han sufrido reformas para este periodo fiscal 2020. Tenemos la deducción especial por emergencia del COVID-19. Esta es una pregunta algo frecuente, ¿verdad? Que nos han llegado a nuestras oficinas y queremos explicarles a ustedes en esta capacitación. Esta norma está establecida en el artículo 6 del decreto 33-2020, que es la ley de auxilio al sector productivo y a los trabajadores ante los efectos de la pandemia del COVID-19. Este beneficio establece los siguientes requisitos. Esto siempre me preguntan, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos están establecidos en el artículo 6 y son los siguientes. Haber conservado todos los empleados, todos. Haber respetado el pago de salarios de dichos y derechos laborales de todos ellos. No haber realizado suspensiones ni terminaciones de contrato. Si realizó terminaciones de contrato, en su caso, o realizó la suspensión y realizó todos los procedimientos, no puede tener este beneficio. El plazo para el beneficio es desde la declaración del estado de emergencia, o sea, todos esos sueldos, desde la declaración del estado de emergencia hasta el 31 de diciembre del año 2020. ¿Cuál es el monto que va a aplicar a ese porcentaje de sueldos y salarios? El 10% calculado sobre el pago de los sueldos y salarios realizados. ¿Cómo lo va a registrar? Esto es una de las cosas importantes. Los montos serán consignados en la casilla de beneficios fiscales que vamos a ver más adelante dentro de la declaración del impuesto sobre la renta. No requieren hacer una solicitud previa para este beneficio. Sin embargo, la Administración Tributaria realizará las verificaciones correspondientes en base al cumplimiento del artículo 77 del Código Tributario. Es decir, que todos aquellos que tengan este beneficio, ¿verdad?, van a tener que ser fiscalizados en su momento, pero va a ser una fiscalización posterior, no una solicitud previa. Ahora tenemos otra de las modificaciones que es relacionado a lo que es los gastos médicos y a las personas naturales. Ya nos establece esta reforma, ¿verdad?, que es el decreto 59-2020, que aplicaremos una deducción diferente, en este caso a las personas mayores de 65 años. Quiere decir que a partir del periodo fiscal 2020, porque es 2020 en adelante, esta será la forma en la cual en forma automática el aplicativo DEF calculará y nuestras plataformas tecnológicas aplicarán lo que es los gastos médicos contenidos en la casilla 65 de este formulario. Si la persona es menor a 60 años, pues estará lo establecido, ¿verdad?, en el artículo 30, que son 40.000 de gastos médicos. Si la persona tiene entre 60 y 64 años, a los 40.000 de gastos médicos que ya establece la norma, le sumamos 30.000 adicionales que está establecido en la Ley del Adulto Mayor o Jubilado, el cual establece que sobre la base se sumarán 30.000 más. Entonces, de 60 a 64 años serán 70.000 de gastos médicos. Y la reforma establece que los mayores de 64, o sea que de 65 en adelante, tendrán 80.000 más los 30.000 de la Ley del Adulto Mayor o Jubilado, dando un beneficio de 110.000 lempiras. También tenemos el beneficio que nosotros conocemos como monto exonerado por artículo 14. Sin embargo, en esta parte tenemos que diferenciar y hicimos una observación en las definiciones entre lo que era una exención y una exoneración. Anteriormente, estos montos eran exonerados y necesitaban un trámite administrativo. Quiere decir que para los periodos 2019 hacia atrás, la persona requiere tener una
resolución por parte de la Secretaría de Finanzas o una constancia que emitió en su momento lo que fue la administración tributaria, en este caso. Pero a partir del 2020 es una exención y le da los siguientes beneficios. Dice, las personas con edad igual o mayor a 65 años, aplicable de pleno derecho a partir del periodo fiscal en el que cumple los 65 años. Quiere decir que si la persona ya tiene 65 años en el 2020, tiene el beneficio. Si yo cumplo el día de hoy 65 años, deberé de esperar hasta declarar mi declaración del 2021, pero no me aplica ya para el 2020. El monto exento será de la renta con una renta bruta de hasta 350,000. Entonces, él tiene ese porcentaje y debe de realizar la presentación de la declaración. Quiere decir que aunque me digan, no, pero es que yo ya soy mayor de 65 años y hay una costumbre en la que le dicen, no, es que como yo estoy exonerado de todo, entonces como ya tengo 65 no tengo que presentar. Sí tiene que presentar. Incluso vamos a hacer los ejemplos más adelante. Si sobrepasa a esto el monto de los 350,000, más los 110,000 de gastos médicos, más la base 60, tiene que pagar el impuesto. Entonces, es una base. Entonces, sí, efectivamente, la persona no quiere decir de que está exonerada de la presentación y que está exonerada totalmente. Este es un beneficio parcial, ¿verdad?, que ayuda a la mayor parte de las personas o adultos mayores. En la adecuación de nuestros sistemas, pues la declaración electrónica lo va a aplicar en forma automática en base a la fecha de nacimiento que se encuentra registrado en nuestro registro tributario nacional y no requiere procedimiento administrativo, ya que no es una exoneración a partir del periodo fiscal 2020. Quiere decir que en forma automática se aplicará este beneficio. Quedan excluidas, ¿verdad?, los ingresos provenientes de ganancias de capital por el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y los intereses del artículo 9 del Decreto 110/93. Quiere decir de que si tiene una cuenta de ahorros, aunque sea de la tercera edad y no llegue a estos montos, esos montos siempre estarán grabados con el 10%, ¿verdad?, porque quedan excluidos de este beneficio. Este beneficio es únicamente para la aplicación del artículo 22D. La devolución. En el caso de existir devolución, las personas naturales beneficiadas de esta exoneración hubieran sufrido retención en los ingresos que perciban por concepto de sueldos o salarios u honorarios profesionales. Dicha retención se le devolverá siguiendo el procedimiento establecido por la Secretaría de Finanzas. Muy importante, si la persona es únicamente asalariada, no debe declarar el impuesto sobre la renta, no debe hacer su declaración para una devolución. Los requisitos para la devolución del impuesto no es presentar una declaración, solamente lo que son los comprobantes de retención. Porque más adelante vamos a ver de que hay muchas adecuaciones en el sistema y le genera al final un mayor conflicto. Así que obligado tributario, o también aquí tenemos asesores contables y asesores fiscales y muchos abogados. Por favor, no asesoren que una persona que solamente tiene ingresos por salarios presente su declaración. Y si esa persona ya ha presentado su declaración del impuesto sobre la renta, deberá de realizar dos gestiones. Una, la baja de la obligación, porque no tiene la obligación de presentar. O la otra es, en este caso, no llegar al monto exento o el descargo de lo que es el descargo de omisos. Estas son las recomendaciones que debemos de generar a nuestros obligados tributarios. Ya vamos a ver algunas adecuaciones que estamos realizando también para esas gestiones. Ahora vamos a ver las mejoras relacionadas a la declaración de las personas naturales. Uno es el motivo de la renta. Acá se elimina lo que es el motivo 6 porque ya no se utiliza, que es otros años vencimiento distinto al año en que se liquida. Hemos identificado que muchos obligados tributarios utilizan este motivo en lugar del motivo 2 de periodo especial y no es correcto. Este motivo ya no se utiliza. Usted, en el caso de que usted tenga un periodo especial, debe de utilizar el motivo 2.
Así que si alguno de ustedes ha utilizado el motivo 6, ya no lo encontrará en la declaración porque no debe de ser utilizado ya que no está vigente un vencimiento distinto al año en el que se liquida. También hay más validaciones relacionadas al cierre del ejercicio del periodo fiscal. Como les indicaba, muchos obligados tributarios nos presentan declaraciones anticipadas. Solo porque su cierre del ejercicio es febrero 2021, entonces nos declaraban el periodo fiscal 2021, siendo lo correcto el 2020, porque a él lo único que se le está moviendo es su cierre contable, que ya no va a ser el 31 de diciembre, sino que va a ser el siguiente año. También, este es muy importante, recordemos, para que asesoremos, y aquí que tenemos muchos colaboradores, así que ustedes van a ser nuestros auxiliares, y todos los obligados tributarios, por favor, realicen esta gestión. Este formulario ya se ha identificado mucha inconsistencia relacionada a la fecha de inicio de actividades. Recordemos que la declaración de inicio de actividades es una obligación establecida en el artículo 45 del Código Tributario, donde ya establece que debe de notificarse la fecha de inicio. Y muchos obligados tributarios presentan su declaración de impuestos sobre la renta sin haber notificado el inicio, para lo cual ya tenían un plazo para haberlo realizado. Así que todos los obligados tributarios que no van a poder declarar impuestos sobre la renta en forma electrónica y en forma preimpresa también van a tener una normalización si no han notificado su fecha de inicio de actividades. Así que, por favor, realicen la misma, la pueden realizar en este momento a través de lo que es la actualización, que es una solicitud que está en línea, actualización del Registro Tributario Nacional a través del formulario 410. También se están generando y estén pendientes de nuestras redes sociales porque se va a realizar un procedimiento también más simplificado para poderlo hacer. Si ustedes en este momento les dejo la tarea para que el día de hoy ingresen a su aplicativo, vean si sus clientes o ustedes no tienen la fecha de inicio de actividades en su declaración. En la próxima versión no van a poder declarar. Y como les indicaba, eso viene tanto para electrónico como para papel. Me dicen, pero es que Deadline lo puedo hacer en papel. No, igual, va a haber una normalización. Entonces, por favor, hagamos esas gestiones con tiempo. Estamos todavía en tiempo, estamos en marzo, para poder hacer esa actualización. También, como indicamos, hay unas modificaciones a lo que son la casilla de gastos médicos y a la casilla de renta bruta exonerada. También se adicionan algunas nuevas casillas dentro del formulario, relacionadas, como les indicaba, al beneficio fiscal. ¿Recuerdan ese 10% de beneficio? ¿Dónde vamos a encontrar esa casilla? La vamos a encontrar en el bloque de otros deducibles del ejercicio, beneficio fiscal, y acá van a encontrar una nueva casilla que es la 575. Dentro de esta nueva casilla van a identificar que en la ley de beneficio fiscal, aquí también están los otros beneficios fiscales que da la ley, ¿verdad? Que es como la ley del adulto mayor, ¿verdad? Que es el descuento que se le otorga, el descuento que se otorga a las personas con discapacidad, la ley de fomento agropecuario, que es para el sector agropecuario, y esta deducción especial adicional del decreto 33/2020, el cual solamente va a estar habilitado para el periodo 2020, ¿verdad? A menos que haya alguna otra reforma. Y van a encontrar esos montos, los van a registrar en estas casillas. Van a seleccionar deducción especial adicional del 33 y en la casilla 5091 pues consignarán el monto del beneficio a deducir. También hay un mayor detalle en la renta por fuente hondureña. En el caso de los ingresos no grabados, ¿cuáles son? Ahora hay un detalle de ingresos por donaciones del exterior, intereses bancarios, seguros, bienes por herencia, legados de donaciones, títulos valores, subvenciones, premios de Lotería Nacional de Beneficencia, que sean distintos, ¿verdad? Porque acá ya teníamos uno, que sean distintos a juegos de azar o a lotería electrónica, otros ingresos no grabados. En el caso, por ejemplo, si tenemos algunos que son maestros y tienen ingresos mixtos,
Entonces, ese porcentaje de los exentos, ese porcentaje exento, que es parte del ingreso no grabado, lo consignarán en otras rentas no grabadas. Y otros ingresos, ¿verdad?, provenientes del exterior, que también no están grabados, porque recordemos que ahora tenemos renta territorial. Luego, también se adiciona, ¿verdad?, dentro de lo que es actividades mercantiles, una casilla para que ustedes puedan incorporar el costo de ventas. En el caso, recordemos, de los comerciantes individuales. Recordemos que los comerciantes individuales deben de tener estados financieros. Si usted va a utilizar en estas líneas, usted es como el estado de pérdidas y ganancias, pero el estado de situación financiera usted siempre lo va a consignar, ¿verdad? No puede utilizarme depreciaciones, amortizaciones, sin tener un estado de situación financiera, que es el que le establece el método. También tenemos dentro de los ingresos, se adiciona dentro de los ingresos, otros ingresos no grabados, aquellos otros conceptos contenidos en la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 50, que son aquellos que están relacionados a las dietas, a las gratificaciones, a las bonificaciones y a otros ingresos. Estos ingresos también se incorporan para un mayor detalle de los mismos. Vamos a ver lo que es el aplicativo TED. En el aplicativo TED, pues necesitamos, la mayoría de ustedes creo que ya utilizan lo que es el aplicativo. Es un procesador mínimo en memoria RAM, la conexión a internet es básica, ¿verdad? Sin embargo, entre mejor sea su internet, más rápido le procesará también la información. En la instalación del aplicativo, pues vamos a repasar un poco cómo es la instalación del aplicativo para aquellos obligados tributarios que no han hecho nunca la utilización de este aplicativo. Para aquellos que ya lo utilizan, pues será un pequeño repaso. Vamos a verlo, la instalación del aplicativo. Vamos a ingresar primero a nuestro sitio web, ¿verdad? Que es www.sar.gov.hl. Dentro de este sitio encontramos diferentes opciones y tenemos servicios. En servicios aparecerán las diferentes aplicaciones que nosotros tenemos. Tenemos nuestro AppSAR. En este caso nos vamos a ir a lo que es el aplicativo TED, que es un software que usted instalará en su computadora, al igual como instala cualquier otro programa. Dentro de este tenemos el módulo base. El módulo base es el software o la app o la aplicación, ¿verdad? Que usted descarga, instala en su computadora, almacénelo donde usted gusta, en descargas, en su computador, en su escritorio, en sus archivos. Este es el formulario. Verifique que sea DevLights 8.6. Una vez que lo descarga, prosiga con el procedimiento que es siguiente. Luego, una vez que le ha dado la bienvenida, le va a pedir que acepte todo lo que son las condiciones de uso a lo que es este aplicativo, continuando con siguiente. Acepte también los términos de la licencia del mismo. Puede consignar su nombre o puede consignar el nombre de la empresa si fuese requerido, dependiendo de la utilización del mismo. Pulsa siguiente. Y dentro de se van a instalar dentro de las carpetas informáticas de su computadora. Una vez que se ha completado, usted puede hacer una instalación solo para su usuario o para cualquier usuario que se conecte dentro de su computadora. Luego está listo para instalar y pulse el botón de siguiente. Va a procesar lo que es la carga, tarda 1 minuto, es bastante rápido, y luego termina y la instalación está completa.
Va a encontrar un acceso directo dentro del escritorio de su computadora, donde usted puede pulsar para poder ingresar a los servicios que ya tiene el aplicativo. Tenemos 3 pestañas. La primera es la de administración. En esta vamos a administrar lo que son los módulos de impuestos. Los módulos de impuestos, en este caso vamos a realizarlo en línea, son los formularios a los cuales yo quiero inscribir a mi obligado tributario. En este caso vamos a seleccionar impuestos sobre la renta, versión 2, que es el que ocupamos para el periodo fiscal 2020. El aplicativo se va a reiniciar. Una vez que se ha reiniciado, entonces ya hicimos el primer paso, que es la administración, y nos vamos al segundo paso, que es el obligado tributario, que es realizar el registro del usuario o de nuestro obligado tributario. Para esto es necesario que usted pulse sobre obligado tributario, registro, y tenga a la mano su número de contrato de adhesión y su contraseña tributaria. Bueno, y su registro tributario nacional también es muy importante. Nos vamos a ir a la opción de estoy registrado en oficina virtual y vamos a darle lo que es el botón de siguiente. Registramos esta información relacionada al contrato, al RTN, a la contraseña y pulsamos aceptar. Recordemos que tenemos que tener una conexión a Internet para poder realizar esta gestión, ya que se está conectando a nuestra base de datos. También que no tengamos algún bloqueo por algunas restricciones corporativas o por nuestro antivirus. A veces los antivirus también nos evitan esta conexión con la administración tributaria. Y luego pasa el paso 3, que ya lo vamos a ver a continuación cuando veamos los ejemplos. Recordemos, el módulo base tiene que ser el 8.6. Lo podemos ver en la parte superior, en donde dice acerca de. Verifiquemos que tenemos el módulo base 8.6 para evitar cualquier inconsistencia relacionada con el módulo. Este es un error muy común que se da. Entonces queremos explicarles cómo poderlo resolver. Se produjo un error de excepción en el destino de invocación o un error parecido. Este error se genera cuando hay una nueva actualización de Windows en su computadora y lo que llaman las librerías informáticas son más actuales a lo que requiere el aplicativo DET. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a irnos a nuestro explorador. Esto puede variar dependiendo de la computadora, pero usualmente ya en las últimas computadoras vamos a ver el botoncito de Windows y vamos a buscar una carpeta donde diga DET. Dentro de esa carpeta vamos a tener actualizaciones, el aplicativo DET, reparar y desinstalar. Entonces, el primer paso que vamos a realizar es reparar. En este de reparar le va a aparecer una pantallita negra con unos códigos, quiere decir de que él está reparando las librerías de su computadora porque puede por alguna actualización. Luego también es importante realizar el segundo paso, una vez que termina de actualizar automáticamente, por si hay un desfase entre el módulo base o módulo de impuesto para que se actualice. Este error puede dárselo no solamente en impuestos sobre la renta, sino que puede ser para DMC, para precios de transferencia o para otros módulos. Importante, si ya después de usar estos 2 pasos, todavía le sigue generando el error, quiere decir de que no pudo completar de registrarlo y que la actualización fue superior a la misma, deberá de desinstalar su aplicativo DET y volverlo a instalar. Por eso es importante que realicen respaldos periódicos de su aplicación para poder recuperar la información. Recuerden, la información que ustedes almacenan en DET solamente les va a servir en algún momento si requieren una rectificativa. Toda la información de sus declaraciones están en su oficina virtual y ya están validadas por el Servicio de Administración de Rentas. Así que no es requerido que ustedes legalmente o que la Administración Tributaria les va a pedir un respaldo en DET. Lo que
realmente vale es lo que ustedes ya tienen en nuestras bases de datos y que ustedes pueden consultar a través de su oficina virtual. Vamos a ver este caso. Este caso es la nueva actualización y es en el caso de no tener el registro de actividades, de inicio de actividades o de no haber notificado el inicio de actividades en nuestro registro tributario nacional. Esto es lo que va a suceder. Así que ya todos los que estuvieron aquí, ya nos ahorramos una llamada, porque si les aparece este error, ya saben que lo que deben de hacer es una actualización, la notificación, la declaración 410, actualizando su fecha de inicio de actividades. La persona, ¿verdad?, va a llenar, va a ir a formularios, nuevo, va a seleccionar el usuario, ¿verdad?, en este caso el obligado tributario, el módulo, el tipo de declaración, que es el original, el periodo fiscal, que en este caso es el 2020, va a consignar su número de contrato de adhesión, luego el RTN aparece en forma automática, ya en este caso porque ya seleccionamos el obligado tributario, luego su contraseña tributaria y va a enviar la información. Aquí es una conexión directa a nuestra base de datos y nuestra base de datos trae la información. Y cuando trae la información le dice, se conectó a nuestro registro tributario nacional y le dijo, no, este obligado tributario no tiene fecha de inicio de actividades y el obligado tributario no se encontró registro de fecha de inicio de actividades. Deberá realizar la declaración de inicio de operaciones en las oficinas de asistencia al cumplimiento más cercana a su domicilio. Por lo tanto, no va a poder avanzar y no va a poder continuar con su declaración. Y como les indicaba, esta misma validación ya existe también, o sea, ya se normaliza también. Entonces, no solamente que, ya me bloqueó Depla y me voy a ir por impreso, no. O sea, su deber es, aquí tiene 3 opciones. Una, notificar su inicio de actividades para que su declaración pueda presentar su declaración en tiempo y forma. La segunda, solicitar la baja de su obligación, porque quiere decir de que usted está haciendo, puede ser que solamente sea asalariado y usted no esté obligado a declarar, ¿verdad? O no llega a la base CENTE y también tenga que notificar la no utilización o si ya presentó, posteriormente va a tener que solicitar el descargo de omisos. Pero si usted es comerciante individual, si usted tiene rentas por alquileres, si usted tiene honorarios profesionales, usted efectivamente tiene que tener una fecha de inicio de actividades. No solamente el comerciante individual, porque usted inició actividades, emitió un documento fiscal. ¿Cuál fue la fecha en la que usted emitió el primer documento fiscal? ¿Cuál fue la fecha en la que usted realizó su primera declaración de impuestos? Entonces, usted tiene una fecha de inicio de actividades. Vamos a ver ahora algunos ejemplos relacionados a lo que es el impuesto sobre la renta para persona natural. Vamos a ver este caso. Este caso es de un comerciante individual. Vamos a poner, esta persona tiene 39 años, don Mario tiene 39 años, realiza actividades de venta, de compra-venta de diferentes productos. Durante el periodo fiscal 2020, él obtuvo ingresos de 900,000 lempiras, tuvo costos y gastos legalmente admitidos, están incurridos, los tiene totalmente documentados, lleva su libro de compraventas y lleva sus estados financieros. Recordemos que es un comerciante. Entonces, él tiene toda su contabilidad en orden. Adicionalmente, tuvo un premio de la Lotería Nacional. Se ganó la lotería que juega los domingos, y le gusta, heredó eso de sus padres o de sus abuelitos, ¿verdad? Y ganó. Entonces ganó 50,000 lempiras, entregándole en efectivo, ¿verdad? El monto. Entonces vamos a decir de que tuvo ese premio. Ahora, realizó el pago de sus pagos a cuenta. Recuerden que él es un declarante, él tuvo sus ingresos en el periodo fiscal 2019, se le generaron los pagos a cuenta del 2020 y el monto de esos pagos a cuenta fueron de 82,344,65.
Aquí vamos a aplicar la tabla progresiva del periodo fiscal 2020 para poder establecer, ¿verdad?, lo que es el cálculo del impuesto sobre la renta. Vamos a desarrollar el ejercicio. Tuvo ingresos netos no grabados, ¿verdad? Ese ingreso lo vamos a poner en ingresos no grabados, que son los 50.000, el total de ingresos brutos, que son 900.000. Recordemos que tenemos el total de deducciones legalmente admitido, ¿verdad? Están todos en orden. Tuvo una utilidad del ejercicio, ¿verdad? Una vez que tuvo la utilidad del ejercicio, también tiene los gastos médicos. Recordemos que don Mario es de 39 años, por lo tanto, los gastos médicos van a ser de 40.000 lempiras, lo que nos genera una renta neta gravable, ¿verdad?, que es la renta ya después de todas las deducciones, de 460.000 lempiras. A estos 460.000 lempiras vamos a aplicar la tabla progresiva. ¿Cómo la aplicamos? Vamos a decir que de 1 centavo a 165.482.06, esta persona está exento, quiere decir, aquí es monto cero. Ahora, vamos con la siguiente rango de la tabla progresiva, de 165.482.07 a 252.330.80, que es un total, ¿verdad?, cuando lo restamos, de 86.848.73 por el 15%, entonces me genera el monto de los 13.027.31. Asimismo, aplicamos el tercer rango, que es de 252.330.81 hasta el monto, en este caso hasta este monto, que son 460.000, que serían 207.669.19 por el 20%. Sumamos los dos montos y me genera el impuesto causado. Esto es como lo calcularíamos en forma manual. Ahora vamos a ver qué más. Ya tengo el impuesto causado. ¿Recuerdan que teníamos pagos a cuenta? Entonces los pagos a cuenta, ¿verdad?, generan un crédito. Por lo tanto, no hay impuesto a pagar, y como este crédito o este exceso de pago es superior al impuesto causado, lo que nos va a generar es un excedente, y este excedente se convierte en un excedente real a favor del contribuyente, o lo que llamamos crédito próximo. ¿Qué pasa con esta cantidad de excedente? Este excedente va a ser utilizado para reducir sus pagos a cuenta. Quiere decir que se va a calcular de su impuesto causado, ¿verdad?, por el 75% entre 3, y eso le va a generar sus pagos a cuenta. Y esos pagos a cuenta se le va a ir rebajando estos 27.783.50, y le va a decir crédito aplicado, cuando le manden su notificación de pagos a cuenta, crédito aplicado a pagos a cuenta, la primera cuota con créditos, la segunda con créditos, en este caso, ¿verdad? Su tercera cuota con créditos, y lo que le quede de excedente, o sea, después de haber cancelado los pagos a cuenta, se convierte en su excedente real. Hay muchos obligados tributarios que cometen el error que cuando declaran en el impuesto sobre la renta, toman su declaración anterior y en el excedente del periodo fiscal anterior consignan los 27.783.50. Y no es correcto, porque ya este monto rebajó pagos a cuenta. Entonces, el excedente real, el excedente a favor del contribuyente que se declara el siguiente año, es solamente si hubiese diferencia o si quedara un resultante después de realizar los pagos a cuenta. No se preocupen, que háganlo en DEP y el mismo DEP les va a decir cómo tienen que aplicar el mismo. Vamos a ver cómo sería el llenado de este mismo caso en lo que es el aplicativo DEP. Entonces nos vamos a ir a la tercera pestaña. Recuerden, ya vimos la pestaña 1, la pestaña 2 y ahora vamos a ver la pestaña 3, que es la de formularios. Seleccionamos el usuario, declaraciones determinativas, la versión 2, hacemos el original,
consignamos el periodo, que en este caso es el 2020, y conectamos. Recordemos, aquí estamos haciendo una conexión o estamos ingresando a que el formulario ingrese a nuestra base de datos con su contrato de adhesión y su contraseña tributaria. Si ha olvidado su contraseña tributaria, por favor, solicítela con tiempo. Una vez que se han cargado correctamente los datos, le da aceptar o siguiente para poder entrar a visualizar ya el formulario. El formulario, por defecto, al ser electrónico, le consignará el periodo, el código de impuesto, el concepto de pago. También ya aparecen en forma automática lo que son los datos del domicilio que usted ha registrado en su registro tributario nacional. Por favor, si usted identifica que no son los mismos, también debe, antes de declarar, por favor, actualice su registro tributario nacional. También aparecerá la fecha de sus actividades económicas. Si aquí le aparece en nula, también va a tener que actualizar sus actividades económicas. Si ustedes ven que alguna de estas información no coincide con su realidad, por favor, realice la actualización antes de declarar, porque se está declarando que esa información es válida. La fecha de nacimiento, la tarjeta de identidad, recordemos la fecha de nacimiento, va a calcular lo que es la aplicación de lo que son los gastos médicos. En este caso, solamente vamos a seleccionar motivo de la renta normal y cuando es periodo normal, entonces va a ser 2020, 31 de diciembre, como vimos anteriormente en la presentación. También tenemos que seleccionar lo que es la profesión u oficio a la cual usted se dedica. Si usted le registra comerciante individual, sí, quiere decir que usted está establecido como comerciante individual, entonces en este caso usted deberá de completar su estado de situación financiera, ¿verdad? Recordemos que usted debe de cuadrar la misma, va a poner sus ingresos, va a poner sus pasivos y su patrimonio, ¿verdad? Recordemos que el estado de situación financiera debe de cuadrar, ¿verdad? Tanto la relación de lo que son los activos como los ingresos y deducciones. Ok. Importante también acá es que cuando las operaciones de pasivos se relacionen, haya una relación o una vinculación relacionada con precios de transferencia, entonces también se le va a requerir, en este caso, que consigne las operaciones de pasivo o de activo. Quiere decir, si usted tiene clientes, si usted tiene proveedores, si usted tiene con partes relacionadas, también esos montos que usted consignó en el estado de situación financiera deberá de consignarlos en las operaciones con partes relacionadas. Una vez que ha completado esta parte, entonces nos vamos a los ingresos. Recuerdan que él tenía un ingreso no grabado, ¿verdad? Que porque se ganó un premio. Entonces, vamos a ir a renta por fuente hondureña, luego por renta por fuente hondureña, vamos a poner que está en lotería de beneficencia y vamos a registrar ese ingreso no grabado. Quiere decir de que ese ingreso ya ha sido grabado con otra tasa o con otra normativa diferente al artículo 22A o 22-A. Vamos a registrar la actividad mercantil. Recuerdan que él se dedicaba a la compra y venta. Entonces, vamos a registrar tanto el ingreso, el total de ingresos, así como el detalle general de lo que son sus costos y gastos legalmente admitidos. Una vez que lo tenemos, el mismo aplicativo le consigna en ingresos, deducciones, le hace los totales y le indica si lo que le generó fue una utilidad o fue una pérdida. ¿Cuál es el resultado que usted obtuvo en el mismo? También automáticamente, en base a su fecha de nacimiento, el aplicativo le consignará sus gastos médicos. En este caso, recordemos, es una persona menor de 60 años, por lo tanto son 40,000 de gastos médicos. Si yo quisiera tuviera el beneficio, entonces aquí está el beneficio fiscal, donde yo puedo incorporar también ese beneficio como comerciante. Se establece la base imponible, ¿verdad? Me trae el ingreso bruto del periodo fiscal anterior, el ingreso actual
y me establece lo que es la renta neta gravable y el impuesto. Como ven, si anotaron los datos anteriores, es exactamente lo mismo y él lo hace en forma automática sin necesidad de que yo ingrese nuevos valores. Vamos a ver también en los créditos a validar, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta opción nos permite validar la información que nosotros tenemos actualmente en nuestra cuenta corriente. Si nosotros realizamos los pagos a cuenta, entonces aquí me va a aparecer el pago que yo realicé de mis pagos a cuenta. Y yo simplemente voy a darle check para confirmar esos montos. Si yo veo, por ejemplo, si por error a mí yo no consigné el concepto 5, sino que se me fue con el concepto 1, yo lo voy a ver en pagos realizados para el periodo. Entonces, yo puedo identificar ese tipo de inconsistencias y corregirlo anteriormente. Y les indicaba también, un error muy común es el excedente del ejercicio fiscal anterior. Puede ser que usted en su declaración, como la vimos en el caso, en este caso para el 2021, la persona dejó un excedente, pero ese excedente se convirtió en pagos a cuenta. Entonces, como liquido pagos a cuenta, realmente puede ser que yo no tenga un excedente o que lo que tenga es una diferencia. Entonces, el aplicativo le va a ayudar a decir cuál es esa diferencia, le va a consignar la diferencia en el excedente y le va a generar en créditos aplicados a pagos a cuenta, le va a mostrar también el monto de esos pagos a cuenta que fueron liquidados con créditos. Esto les ayuda muchísimo para que ustedes puedan verificar previamente cuál es la información y no se les genere una declaración normalizada o después algunas deudas por el mal llenado de su declaración. En este caso, él solamente tiene el monto de los pagos a cuenta y eso es lo que le refleja actualmente su cuenta corriente. Él lo verifica y le disminuye su impuesto a pagar. Recordemos que él genera excedente porque él pagó de pagos a cuenta más de lo que debía, fue el impuesto causado. Aquí consigna los datos del contador, verifica que la información esté correcta. Miren, no hay errores, no hay advertencias, no hay ninguna información. Dice que las validaciones son exitosas. Quiere decir que el formulario está bien y completo. Podemos imprimirlo. En este momento el formulario está en un formato de borrador, quiere decir no válido para presentación. Se puede modificarlo en el momento en el que usted guste. Sin embargo, una vez que usted presenta su declaración, ¿verdad? Usted puede imprimirlo también para sus estados, para revisarlo o para que lo revise su cliente o su superior. Y una vez generado, se cierra la declaración. Y ya no hay una modificación a la misma. Así que tenemos que verificar que efectivamente antes de proceder al proceso de generar, ya la declaración esté lista para presentar. Vamos a ver el caso 2. En el caso 2 tenemos a la señora Mariana. Ella cumplió 65 años en el periodo fiscal 2020. Es una reconocida artista, ella tiene un ingreso de 1.500.000. Los gastos deducibles admitidos para realizar su actividad ascienden a 200.000. Ella también realizó pagos a cuenta. El monto de esos pagos a cuenta fueron de 127.033.95 y adicionalmente ella hizo un pago con ROP al propio cómputo de 1.000 lempiras. Aplicamos la tabla progresiva, debemos aplicar la tabla progresiva del periodo fiscal 2020. Vamos a desarrollar el ejercicio. Tenemos el total de ingresos, tenemos las deducciones, esto nos genera lo que es la utilidad del ejercicio. Si vemos, ella cumplió 65 años en el periodo fiscal 2020, por lo tanto, sus gastos médicos van a ser de 110.000, más una renta bruta exonerada por artículo 14, sin ningún trámite administrativo para el 2020, de 350.000 lempiras. Esto nos genera 840.000 de renta neta gravable. Y luego, como lo hicimos en el caso anterior, aplicamos la tabla progresiva por los rangos y luego sumamos
esos montos, que en este caso nos supera a los 143.220.36. Como vieron, esta persona se le aplicaron los gastos médicos, los 350.000, se le aplicó la tabla progresiva y siempre tuvo un impuesto a pagar. Quiere decir de que son deducciones adicionales y está obligado a declararnos el impuesto sobre la renta. Una vez que generamos el impuesto causado, recordemos, él tenía dos créditos, que son los créditos por pagos a cuenta, porque él los pagó, y los créditos pagados que él realizó un pago al periodo de 1.000 lempiras. Esto me genera un impuesto a pagar de 15.186.41. ¿Cómo sería el llenado de esta información en la declaración del impuesto sobre la renta? Nos vamos a nuevo, seleccionamos el usuario, determinativa, la versión 2 del formulario del impuesto sobre la renta para persona natural, original, periodo fiscal 2020, lo conectamos a nuestro contrato de adhesión, ¿verdad? Ahí nuestro RTN aparece por defecto y la contraseña tributaria que nosotros hemos seleccionado. Pulsamos enviar, se conecta con nuestra base de datos y podemos continuar con el llenado de nuestra declaración del periodo fiscal 2020. Una vez que ya estoy dentro del formulario, al igual como lo vimos en la declaración anterior, él le va a consignar el número de periodo, el RTN, el código de impuesto y el código de concepto de pago. Le trae la información general del Registro Tributario Nacional, consignamos la fecha cierre del ejercicio, que en este caso es normal, vamos a hacerlo al 31 de diciembre del 2020, el periodo normal, y también vamos a seleccionar la profesión u oficio de esta persona natural. Veamos que ya tenemos la fecha de nacimiento, ¿verdad? Que nos consigna que es una persona mayor de 65 años. Vamos a verificar los ingresos, en este caso va a tener por honorarios profesionales el ingreso de 1.500.000. También puede consignar, ¿verdad?, aquellos gastos que sean legalmente documentados. Recordemos, si es depreciación, amortizaciones, ahí necesita estados financieros, ¿verdad? Y todo debe estar debidamente justificado. Una vez que hemos ingresado los montos de honorarios y deducciones, entonces automáticamente el aplicativo nos va a consignar tanto los gastos médicos como la renta bruta exonerada. Aquí no tuvo que tener ningún otro trámite más que ser mayor de 65 años. Luego nos genera lo que es la renta neta gravable, en este caso, y el impuesto a pagar. Si queremos ver el detalle del impuesto a pagar, también podemos pulsar sobre el botón que está en la casilla 72 y ahí vemos que el impuesto causado, ¿verdad?, no aplicó el 22A, sino que únicamente el 22 literal B. Luego vemos en los créditos a validar, recuerde, él tenía los pagos a cuenta y tenía los pagos realizados para el periodo que están debidamente registrados en su cuenta corriente. Una vez que ya he consignado lo que son los créditos, entonces ya genera el impuesto a pagar y verificamos, ¿verdad?, si existe alguna inconsistencia. En este caso le recuerda, ¿verdad?, de que sus documentos deben de estar debidamente incurridos y documentados para poder hacer uso de los mismos, pero la advertencia, usted puede continuar con el llenado de su declaración. Genera la declaración y en ese momento que usted genera la declaración, ya se sella, lo que llamamos sella, se genera lo que es el número de la declaración y ya desaparece la leyenda que decía no válido para presentación. Y esta es la que usted puede presentar ya en la institución bancaria. Aquí usted tiene varias opciones para presentarla, que la vamos a ver en el siguiente caso. Ahora vamos a ver el último caso que tenemos para esta mañana, ¿verdad?, que es una persona natural con ingresos mixtos. La señora Paula tiene 61 años, labora en una empresa devengando un salario de 13.000 lempiras mensuales
y sumando 156.000 anuales. Al no llegar a la base exenta, no es sujeta a retención en la fuente. Adicionalmente, obtiene ingresos por alquileres en una casa de habitación por 5.000 mensuales, sumando 60.000 anuales, y locales comerciales por 6.000 mensuales, sumando 72.000 anuales. Muchas de las preguntas me decían, ¿qué tengo que declarar? Tengo que declarar, es que en sueldos y salarios yo no llego a la base, entonces solo voy a declarar mi ingreso por alquileres. No, dice que la renta es indivisible, así que debe de consolidar todos sus ingresos. Va a consolidar tanto los 156.000 por salarios como los 60.000 y los 72.000 por ingresos por alquileres. También puede deducir, ¿verdad?, algunos mantenimientos que sean debidamente comprobados, ¿verdad? Y tiene que tenerlos documentados e incurridos para poderlo hacer. Vamos a ver, entonces tenemos ingresos por sueldos y salarios, los sumamos a los ingresos por alquileres y las deducciones me genera la utilidad del ejercicio. Tenemos 70.000 de gastos médicos, recuerden, entre 60 y 64 años vamos a tener 70.000 de gastos médicos y la renta neta gravable me genera 198.000. Lo aplicamos a la tabla progresiva, solo nos aplica dos rangos, que serían los 4.877.69. Ahora, ¿cómo hacemos el llenado de esta declaración? Uno tiene pagos a cuenta es la primera vez que declara. Nos vamos a ir a Nuevo, seleccionamos nuevamente el usuario, determinativas, la versión 2, original, ¿verdad? Porque es la primera vez, 2020, hacemos la conexión, consignamos nuestro contrato de adhesión y la contraseña tributaria. Recuerden, esto siempre va a ser lo mismo para estas versiones. Pulsamos enviar, se conecta con nuestra base de datos y ya podemos continuar. Una vez que estamos dentro del formulario, ¿verdad? Al igual que lo vimos en las declaraciones anteriores, me consigna los datos de cabecera que nosotros denominamos en forma automática. También los datos de domicilio, los datos de actividades, la fecha de nacimiento, los beneficios. Si tuviese exoneración, pues lo vamos a ver también la exoneración acá. Consignamos la fecha de cierre del ejercicio, el motivo de la renta, la profesión u oficio. Esas son las casillas obligatorias que usted tiene que establecerle a lo que es el formulario para poder continuar. Y llegamos al llenado de arriba hacia abajo para que se nos haga más fácil el llenado de la misma. Ahora nos vamos a lo que son los ingresos, ¿verdad? Entonces, recordemos que tiene ingresos mixtos, quiere decir de que puede tener ingresos por más de una actividad. En este caso nos vamos a ir por sueldos y salarios, vamos a consignar el total de los ingresos que esta persona tuvo, ¿verdad? Si pues, tuviese deducciones, pues también aplicarían. En este caso solo vamos a aplicarlo a lo que es el ingreso. Y vamos a ver ahora el ingreso. Recordemos que tenía ingresos por alquileres. Si la persona tuviese ingresos, en este caso son ingresos por alquileres grabados con el artículo 22. Pero si tuviese ingresos por alquileres, por alquiler habitacional, que es cuando la renta es mayor a 15.000 lempiras de renta mensual, entonces no iría en ese ingreso por alquileres, sino que iría en ingresos netos no grabados, porque ya fueron pagados con una tasa diferente al artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Vemos que calcula automáticamente los 70.000 de gastos médicos por la edad de la persona. Calcula también lo que es la renta neta, el impuesto causado, que es lo mismo que vimos en su momento, ¿verdad? Podemos ver el detalle de cómo calcula la base, de cómo calcula el impuesto. Esta ventana sirve mucho cuando hay una comparación entre el artículo 22A y el literal B, ¿verdad? Para poder ver cuál fue el cálculo. En este caso, él no hizo ninguna cuenta, o sea, es su primer año, no tenía pagos a cuenta, no hizo ningún pago adicional. Por lo tanto, el impuesto, ¿verdad? Va a ser el impuesto causado. Vamos a generar la declaración. Aquí también es importante destacar dos cosas. Aquí en este crédito a validar vamos a ver los pagos,
pero si hay una cesión o una compensación, ustedes tienen la resolución, que es en este caso la 178 y la 181, que es las cesiones y compensaciones, o las retenciones, ustedes deberán de digitarlas directamente en el formulario, y esas se normalizarán posteriormente en nuestro sistema. Una vez que ya tengo la declaración, ¿verdad? Voy a presentarla. ¿Cómo presento esta declaración? Me voy a mi oficina virtual, consigno mi contraseña tributaria, mi RTN. Nos vamos a presentar declaraciones DET. Cargamos la declaración, que es la 270, que es el formulario estándar de esta declaración. Luego el periodo fiscal anual, y vamos a cargar el archivo que guardamos, donde lo guardamos, si lo guardamos en el escritorio, si lo guardamos en mis documentos, si lo guardamos en una USB. Luego cargamos la declaración, le damos a abrir, cargar, y en este momento usted está declarando su declaración del impuesto sobre la renta. Si usted no tuviese impuesto a pagar, ha cumplido con su obligación de presentación. Sin embargo, si tiene impuesto a pagar, entonces aquí puede visualizar su formulario, puede imprimirlo si usted gusta, puede imprimir el que tiene ingeniero Deply perfectamente, cualquiera de los dos, para mantenerlo en su contabilidad. Recuerda que tiene que mantenerlos. Y lo que sí debe de imprimir de acá es el acuse de recibo. El acuse de recibo electrónico, ¿verdad? Donde aparece de que usted presentó su declaración. Si usted quiere ver esta declaración, usted las puede ir a consultas de declaraciones y ver todas las declaraciones que usted ha pagado. Puede ver sus declaraciones y puede ver sus acuses de recibo. Asimismo, puede ver el estado en el cual quedó su declaración. Si quedó aceptada, si quedó rechazada, si fue rectificada, le va a aparecer ahí. También, si usted va a realizar, aquí tiene dos opciones. Usted puede, en este momento ya la presentó en oficina virtual, entonces usted puede ir con el acuse de recibo a una ventanilla de la institución bancaria en forma presencial para poder realizar el pago. Y la otra es entrar a su banca en línea, al banco que usted tenga su contrato de adhesión o que usted ya haya solicitado previamente lo que es el servicio de pagos en línea, y ir a la transacción que se llama guía de pago, donde le va a aparecer el monto a pagar. Si usted quiere consultar su guía de pago en la oficina virtual, entonces puede realizarlo a través de consultas, consultas del obligado tributario, guías de pago, puede consignar el impuesto y aquí les va a aparecer dos opciones. Va a ser el pendiente y el pagado. El pendiente quiere decir que todavía no lo he pagado, que en este caso yo todavía no he pagado, así que está pendiente. Pero si yo realizo un pago a través de guía de pago, entonces también yo puedo ver si ya está pagada y ya está registrada en el sistema. Yo puedo ver la guía de pago tanto pendientes como pagadas. Entonces vamos a ver la pendiente, en este caso está pendiente y me genera la transacción. Esta es la transacción que ustedes similar van a ver en su home banking, donde les dice el valor a pagar y la fecha de vencimiento, porque estas tienen una fecha de vencimiento. Usualmente les aparece como un botoncito acá para que ustedes acepten el monto y realicen la transacción del débito, ya sea la tarjeta de crédito o débito o cuenta de ahorros, a la cual ustedes van a realizar el pago. Una vez que ha terminado, pues se desconecta y ha cumplido con su obligación tributaria de presentar su declaración del impuesto sobre la renta para persona natural al periodo fiscal 2020. Así que muchísimas gracias por su atención, ¿verdad? Quedamos ahora en el tiempo de preguntas y respuestas. Creo que la mayoría de ustedes, por favor, llenen el listado, se lo vamos a agradecer. El listado de asistencia y lo que es la encuesta de satisfacción, que creo que ya se les está apareciendo en sus pantallas. Tenemos las preguntas. Creo que el equipo también les ha estado contestando a lo largo de esta jornada la mayor parte de las consultas que ustedes han realizado a su chat.
Bien, muchísimas gracias, licenciada López, por su excelente participación. Pasamos al tiempo de preguntas y respuestas. No sin antes recordarles que tenemos en el chat el link de la encuesta de satisfacción, ya que para nosotros es muy importante conocer su opinión. Ok, pasamos a la primera pregunta correspondiente a Larisa. Nos dice, buenos días. Si una persona jurídica tiene un crédito de pagos a cuenta de aportación solidaria, este crédito se puede utilizar para el pago del impuesto sobre la renta del 2020. Si no se genera pago de impuesto de aportación solidaria, ya que la utilidad no es mayor a 1.000.000 de lempiras. Bueno, vamos a contestar la pregunta. Acá el tema, toda la capacitación está enfocada en persona natural, no en persona jurídica, por eso es que no vimos esa transaccionalidad. Sin embargo, si hay un excedente, cuando veamos, les invito a que estén pendientes de la capacitación del impuesto sobre la renta para personas jurídicas porque funciona en forma diferente. Hay lo que llamamos una compensación automática en el impuesto sobre la renta para personas jurídicas, donde si existe un excedente en el impuesto en aportación solidaria y hay un impuesto causado en el impuesto sobre la renta, el formulario en forma automática lo compensa, sin necesidad de que usted lo requiera. Entonces, él lo compensa. Yo lo que le recomendaría es que esté pendiente, ¿verdad? O que pueda asistir a nuestras oficinas o llamar, o que esté pendiente de la capacitación para que vea cómo funciona esa compensaciones, pero sí lo realiza en forma automática el formulario de impuesto sobre la renta para personas jurídicas. Ok, muchas gracias. Siguiente pregunta. Nos dicen, ¿nos pueden ampliar el tema concerniente a las declaraciones de una persona con ingresos mixtos? En este caso, ¿el empleador y el patrono deben presentar la declaración? Ok, en el caso del ingreso, de los ingresos mixtos, cuando es una persona asalariada, en el caso mío, por ejemplo, en este caso yo solamente soy asalariada. Entonces, el Servicio de Administración de Rentas es el que presenta la declaración por mí. Yo no estoy obligada por ley, así ya lo establece la ley del impuesto sobre la renta, a declarar por mí misma. Pero ¿cómo lo hace el SAR? El SAR lo hace a través del mecanismo de retención en la fuente, que es el código 111. El SAR presenta, igual que a mí y a todos nuestros compañeros, una declaración consolidada donde consolida todas las retenciones de todos los empleados, que se llama selectivo, específico y retenciones. Dentro de él declara el monto total y el monto retenidos a todos nosotros y lo entera al fisco antes del día 10 de cada mes sobre esa retención. Adicionalmente, el SAR está obligado a informar y decir que Elisa López le fue retenido y lo hace a través de un formulario que se llama DMR, que es la Declaración Mensual de Retenciones, donde consigna mi nombre, ¿verdad? La base de mi retención del mes y mi impuesto retenido. ¿Por qué? Porque yo fui la que tuve la retención. Si yo quisiera una devolución más adelante, entonces voy a aparecer en los sistemas de la administración tributaria reportado por mi agente retenedor. Entonces, en este caso, la obligación es del agente retenedor en concepto de retención en la fuente, que es el código 111, en lo que llamamos SER, que es el formulario selectivo específico de retenciones, y en el DMR, que es la declaración mensual de retenciones. Ahora, en mi caso, si yo solamente soy asalariada, yo no presento declaración del impuesto sobre la renta porque el SAR la presenta por mí. Sin embargo, si yo tuviese un ingreso mixto, quiere decir de que yo doy clases y tengo recibo por honorarios, puede ser que yo tenga alquileres, ¿verdad? Y de factura, ya sea alquiler comercial o alquiler habitacional, o tengo un mercadito, o tenga un servicio por venta, yo venda algún servicio, televisión local, lo que sea. En este caso, son ingresos mixtos, quiere decir que adicionalmente a mi ingreso por salarios, yo tengo otro ingreso y ahí sí estoy obligado a declarar. Y yo estoy emitiendo un documento fiscal también.
Entonces, lo que hago es consolidar mi ingreso y voy a consignar en sueldos y salarios lo que gano, en este caso en el SAR, con mis deducciones que puedo deducir en mi caso en JUPEN, en el caso de la empresa privada, lo que es el IDM, tanto del seguro como del RAP, el colegio de abogados, el colegio de peritos, la colegiación, el porcentaje de la colegiación. Eso lo puedo deducir porque lo necesito para producir mi renta y me lo deduce. O si hubo alguna donación o una AFP. Entonces, ese es mi ingreso por salarios. Ahora voy a detallar también mi otro ingreso, que es mi ingreso por lo que es el alquiler o por la venta, y vamos a designarlo en las diferentes líneas del impuesto sobre la renta. Consolido todo el ingreso menos las deducciones, por eso es importante ver lo de las ganancias o la utilidad, y me genera una utilidad. Sobre esa utilidad, esa es la base para poder calcular mi impuesto después de todas las deducciones. Me genera una renta neta gravable, ¿verdad? Me reducen los gastos médicos. Una vez que yo tengo mi renta neta gravable, entonces aplico mi tabla progresiva. Pero ¿qué pasa? El SAR a mí ya me retuvo mi impuesto sobre la renta. Entonces yo voy a aplicar en la parte de créditos donde dice créditos por sueldos y salarios. Yo ya tengo la constancia, yo tengo que pedir a mí, en este caso a mi patrono, al Servicio de Administración de Rentas, a que me dé una constancia de mis retenciones, y sobre esa retención que a mí me realizaron y que ya fue informada y pagada, porque recuerden, ya se pagó en un SAR y ya se presentó mi informe en un DMR, y ahí ya en el DMR dice que Elisa está informada durante 11 meses, 11, 12 meses en el DMR, y este monto es el mismo que voy a consignar, en este caso, en mi declaración del impuesto sobre la renta, en el crédito de sueldos y salarios. Quiere decir que me va a reducir mi impuesto a pagar. ¿Linet? Excelente. Muchas gracias. Antes de proseguir con la siguiente pregunta, le solicitamos nuevamente de su valioso apoyo llenando la encuesta de satisfacción, recordándoles que el link se encuentra en nuestro chat. Ok, siguiente pregunta. Si un comerciante individual inscrito en el régimen de facturación no obtuvo ingresos durante el periodo fiscal 2020, ¿debe presentar declaración del impuesto sobre la renta del 2020 en cero? No se pueden presentar declaraciones en cero. Lo que procede en este caso es solicitar la baja de la obligación por no llegar al mínimo exento. En ese caso, usted, si no solicitó documentos fiscales, entonces presente el último documento fiscal que solicitó en el 2019 o 2018. Si solicitó en el 2020, entonces presente que no utilizó ningún documento fiscal. En este caso debería de presentar copia de los, por lo menos de los primeros recibos en estado nulo, quiere decir que no tuvo ningún ingreso. Pero debe de hacer, en este caso, la solicitud, ¿verdad? Por no llegar al mínimo exento, ¿verdad? Pero no puede presentar declaración de impuestos sobre la renta en cero. Perfecto. Siguiente y última pregunta. Buenos días. Si yo utilicé un recibo en el año 2016 e hice mi declaración y no he vuelto a usar recibos, ¿debo declarar cada año? Ok, entonces aquí volvemos al mismo punto. Si yo hice en el 2016, solo hice un talonario, entonces lo que a usted le corresponde, hizo su declaración, usted se dio de alta a la obligación. Entonces usted lo que tiene que solicitar ya, porque ya están vencidos, es un descargo de omisos. Usted ya está omisa en nuestro sistema, porque en el momento en el que usted se da de alta con la primera declaración, le va a pedir la siguiente y la siguiente y la siguiente. Entonces usted en este momento, le confirmo, está omiso. Y lo que tiene que hacer es una solicitud de omisos y solicitar descargar esos omisos y darse de baja en el sistema para que usted ya no siga generando esa obligación. Una vez que usted si se vuelve a reactivar, pues deberá de notificarnos que va a reactivarse nuevamente. Pero en este caso, eso es lo que compete, ¿verdad? Que usted solicite la baja de la obligación y el descargo del omiso. De los omisos porque ya tiene 2017, 2018, 2020.
2020 no, porque no ha vencido, pero podría tenerlo una vez vencido el impuesto. Excelente. Muchas gracias, licenciada López, por su acertada participación. Gracias a todos ustedes también que nos acompañaron. Reciban un cordial saludo por parte del Servicio de Administración de Rentas y con esto nos despedimos. Perfecto, muchísimas gracias.